Hablar sobre esta investigación, le agradezco a Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, que esta tarde esté con nosotros. Nayeli, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tania, Adán. Oye, pues cuéntanos de este trabajo pues bastante revelador que dan a conocer hoy. Sí, bueno, pues te comento que Animal Político, junto con Proyecto Li, que es una plataforma ciudadana que da seguimiento a la información que se publica en datos abiertos sobre la pandemia, pues hicimos esta investigación prácticamente para responder una pregunta que durante todo este tiempo ha sido una constante, que es: ¿cuál es el impacto real de la pandemia de coronavirus en México hasta este momento? Y bueno, lo que hicimos con esta investigación fue solicitar todas las actas de defunción registradas tanto en el Registro Nacional de Población, RENAPO, como en los registros civiles de cada uno de los estados desde mayo. Con esa información lo que se hace es una comparación entre la tendencia de lo que había ocurrido, el número de muertes que habían ocurrido durante los últimos 5 años, para ver el comportamiento de los decesos ya en 2020 con la pandemia. Y es que hay que recordar, Tania, Adán, al auditorio, que de acuerdo a las características, digamos, de una población en específico, es que también ocurren cierto número de muertes de acuerdo a los padecimientos. Es decir, cada año ocurre más o menos como el mismo promedio de decesos. ¿Qué es lo que quisimos hacer con este ejercicio? Descubrir aquellas muertes que no correspondían, digamos, a lo esperado para 2020. Y es así que con un modelo estadístico, con análisis estadístico que hizo Proyecto Li junto con Ernesto Cervantes, que es el investigador principal, pues detectamos que se han registrado 130,000 fallecimientos más en 2020, comparándolo con 2019. Hasta el 31 de julio. El periodo de análisis es del 1 de abril hasta el 31 de julio. Lo que teníamos hasta ese momento, el 31 de julio, eran 51,000 muertes confirmadas por coronavirus. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto? Con esas 79,000 extra que estamos identificando. Bueno, lo que consultamos con especialistas es que se trata de personas que probablemente tuvieron coronavirus, pero que todavía no se ha confirmado como tal. También por aquellos que sufrían otros padecimientos, pero que no recibieron atención médica, e incluso aquellos que no quisieron acudir a un hospital y que probablemente murieron en su casa. Entonces, estamos hablando de todo un universo que es el efecto de la pandemia. No es que estemos diciendo que los 130,000 hayan padecido de COVID, se hayan contagiado de coronavirus, sino que más bien lo que ha sucedido en todo el sistema de salud a partir de la pandemia es que se deriva en estos 130,000 fallecimientos, Tania, Adán. Nayeli, entonces aquí efectivamente no hablas, a lo mejor las 130,000 no son, pero hay 60,000 personas que perdieron la vida, que entonces lo que entiendo es que prácticamente no tenemos claro por qué. Exactamente. Lo que tenemos claro, digamos que lo que estamos abordando con esta investigación y que mañana también publicaremos la segunda parte, es el análisis del sistema de salud a partir de que llega la pandemia a México. Es decir, como hemos estado siendo informados por parte de las autoridades, pues hay hospitales que han sido reconvertidos justamente para atender a estos pacientes contagiados y que pues incluso es un parámetro que que le ha servido a la autoridad, que la autoridad ha decidido utilizar para evaluar el comportamiento de la pandemia, que es la ocupación hospitalaria. Se preocupan mucho en que los hospitales no sobrepasen 75% de la ocupación hospitalaria y justo lo que hemos estado haciendo con esta investigación es qué pasa en el sistema de salud a partir de esta decisión. El día de mañana entregaremos el reportaje en el que evaluamos cómo ha sido la atención para el resto de los padecimientos, además de coronavirus,
justamente advirtiendo esto que nos dicen los especialistas a partir del exceso de mortandad, que los fallecidos en este periodo también estarían siendo aquellos que no recibieron atención médica para los padecimientos pues que ya tenían hasta antes de la pandemia. Exactamente, Nayeli. Entonces, vaya, estamos hablando de pues lo que hemos hablado también de que efectos colaterales de COVID-19, ¿cierto? Estas personas que, bueno, a lo mejor necesitan cirugías, pero pues como los hospitales se reconvirtieron, pues ya les dieron largas y lamentablemente perdieron la vida, ¿no? Exactamente, eso es de lo que se trata, Tania, del efecto colateral de la pandemia. Que por supuesto la parte más visible, más dolorosa, por supuesto para miles de familias en este país han sido los fallecimientos, y justo la investigación lo que trata de analizar es cómo ha sido, de qué tamaño ha sido el número de decesos en el país a partir de la pandemia. Hay que recordar que también este método pues ha sido utilizado por otros países, incluso la misma Secretaría de Salud dio un avance de esta información el pasado 25 de julio, en la que daba un estimado justamente de el exceso de mortalidad, ese es el término oficial. Sin embargo, se abarcaba nada más 20 entidades. En esta ocasión sí estamos haciendo el análisis de 31 entidades, la única, el único estado que pero además también déjame decirte que otra de las cosas importantes que encontramos en este análisis es que la mayor parte de los estados, 21 estados de hecho, registraron el mayor deceso, el mayor número de muertes en julio. Es decir, pues apenas reciente, digamos, es más o menos reciente, aunque muchas veces en los meses previos escuchamos por parte de las autoridades decir que estábamos en el pico de la pandemia y en realidad, por ejemplo, la Ciudad de México y el Estado de México efectivamente tuvo el mayor aumento de decesos en mayo, pero el resto de los estados se está concentrando en julio. Esto quiere decir que pues la pandemia ahí está, que no podemos bajar la guardia, que esto todavía no se ha acabado y que incluso pues todavía estos números, estos 130,000 fallecimientos, pues por desgracia podrán seguir en aumento en los siguientes meses, Tania. Nayeli, también habría que ver qué va a pasar con los certificados de defunción que expiden hospitales, contrastarlo también con las actas de defunción que tienen las oficinas del registro civil. Veremos ahí las causas, a lo mejor también será importante, ¿verdad? Sí, por supuesto. También la autoridad ha informado que hará una dictaminación de todas las actas de defunción, porque también hay varios que están siendo registrados como sospecha de COVID o neumonías atípicas. Entonces, bueno, el subsecretario Hugo López-Gatell ha informado en varias ocasiones que se está llevando a cabo también un trabajo de dictaminación para determinar si estas que aparecen como neumonías atípicas realmente correspondió a contagio de COVID o no, y bueno, pues obviamente eso también modificaría el número de confirmados fallecidos a causa de COVID. Nayeli, en su trabajo abordan este aspecto de que por cada fallecido de COVID habría que multiplicarlo por 2.5. Cuéntame esta parte, y esto significaría que para actualmente que tenemos 65,000 fallecimientos, ¿estaremos hablando de cuántos? Sí, claro, bueno, este factor, digamos, también se obtiene estadísticamente a partir del contraste del número total de fallecidos ocurridos en 2020 con este exceso de mortandad y con el número de confirmados. Entonces, efectivamente, esto que mencionas es el factor de 2.5, que significa que por cada uno de los fallecidos confirmados por COVID, que hasta el 31 de julio eran 51,000, pues hay 2.5 decesos adicionales. Efectivamente, también en algún momento el subsecretario Hugo López-Gatell explicaba
que de acuerdo a su modelo estadístico Centinela, pues también el número de contagiados, por ejemplo, sí se tenía que multiplicar por cierto número. Eso lo informó hace algunos meses, según yo, hace tiempo que ya no lo ha dicho, pero bueno, esto también, este modelo o este análisis de los números permite hacer esta diferencia, e insisto, no es que estemos diciendo que todos sean muertos contagiados por COVID, sino más bien es el número de decesos extra que nos esperaba en este año al compararlo con el año anterior. Nayeli Roldán, reportera, gracias por compartir con nosotros este trabajo de Animal Político. Buena tarde. Buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.